Ahora sí, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Josefina Irane, periodista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida al seminario virtual Alfabetización e Inclusión Financiera en Microemprendedores, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. En esta ocasión presentaremos un estudio realizado el año pasado que buscó profundizar en los niveles de conocimiento e inclusión financiera de los microemprendedores y generar a partir de esto recomendaciones de política pública que permitan reducir las brechas de participación de este segmento en el mercado financiero. Agradecemos el interés de todos y todas quienes se han ido sumando a este seminario. Lamentablemente debemos excusar a la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, quien había confirmado su asistencia, pero nos avisaron que por motivos de agenda finalmente no podrá asistir. Para continuar con el seminario, saludamos a los panelistas que hoy nos acompañan. José Guridi, jefe de la Unidad de Futuro y Adopción Social de la Tecnología de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza. Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile. Y Dominique Kane, investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, quien presentará los resultados del estudio Alfabetización e Inclusión Financiera en Microemprendedores. Les contamos a los asistentes que pueden hacer sus comentarios o preguntas por el chat. Si nos alcanza el tiempo, tomaremos algunas de estas preguntas para hacerlas al final del seminario. Además, les contamos que esta actividad está siendo grabada y estará disponible desde mañana, junto con la presentación de la expositora en el sitio web políticaspublicas.uc.cl. Para comenzar, invitamos a Dominique entonces a hacer su presentación. Te recordamos, Dominique, que tienes 15 minutos. Yo de todas formas te estaré marcando el tiempo cuando te queden 2 minutos. Muchas gracias. Gracias. Deberían estar viendo mi presentación, ¿sí? Súper. Bueno, lo primero comentar que este estudio se enmarca en el proyecto de educación financiera que desde el año 2016 desarrolla el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar conocimientos, herramientas y habilidades en la población chilena, especialmente en la población más vulnerable, para que se generen condiciones necesarias de un desarrollo inclusivo y sostenible del mercado financiero. Y en este estudio participó Karen, que entiendo que está ahí viendo este seminario, y Nicolás. Lo que vamos a revisar son los principales resultados del estudio. Voy a ir repasando rápidamente cada uno de los principales puntos. Vamos a hablar de la caracterización de los microemprendedores en el país, cuál es el estado de su educación financiera, tomando como pilar lo que la OCDE identifica como los principales conocimientos que deben tener en educación financiera los microemprendedores. Luego, los resultados de nuestro índice de inclusión financiera, cuáles son las brechas que enfrentan los microemprendedores para incluirse financieramente, y finalmente un repaso de las políticas públicas. Como les señalé, el principal objetivo fue analizar y medir la evolución de la alfabetización financiera de los microemprendedores en Chile. Se tomaron como pilares lo que les mencionaba, que identifica la OCDE como conocimientos esperables que tengan los microemprendedores para que sus negocios sean sostenibles y puedan crecer en el tiempo. Construimos un índice de inclusión financiera que permitía monitorear a través de una cifra concreta cuál es el estado de inclusión financiera de los microemprendedores, cuáles son las brechas que ellos enfrentan para incluirse financieramente, y finalmente áreas estratégicas de política pública para reducir estas brechas. La principal fuente de información correspondió a la encuesta de microemprendimiento que levanta el Ministerio de Economía desde el año 2009, y se levanta cada 2 años. Esta información se complementó con la realización de 7 entrevistas a actores claves de instituciones vinculadas al mercado financiero y que tenían conocimiento además del sector de microemprendedores. Respecto a la
Caracterización de los microemprendedores. El primer dato interesante a dar cuenta tiene que ver con la importancia de los microemprendedores en la ocupación del país. De acuerdo a la última encuesta, son más de 2 millones los microemprendedores que existen y ha habido un aumento sostenido en los 10 años que la encuesta permite analizar. Entre el año 2009 y 2019 han surgido más de 650.000 nuevos microemprendedores. Los microemprendedores se han caracterizado como un grupo altamente vulnerable dentro de los trabajadores de nuestro país. En proporción, alrededor del 85% son trabajadores en microemprendedores de cuenta propia y solamente el 15% son empleadores, y esta proporción se ha ido manteniendo relativamente estable a lo largo de los años que se levanta la encuesta. Lamentablemente, la mayor parte hoy día de los microemprendedores en Chile son informales, y esta cifra ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Si en el 2013 un 50% de ellas eran informales, esta cifra aumenta al 53% en 2019. Respecto a género, la mayor parte de los microemprendedores son hombres, alrededor del 60% de acuerdo a la última encuesta son hombres y un 40% son mujeres, y salvo el salto que se observa entre la medición del 2011 y 2013, la proporción entre hombres y mujeres se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Quizás esta es la cifra más cruda que da cuenta cuál es el nivel de vulnerabilidad de los microemprendedores en Chile. Si se analizan las ganancias anuales promedio, estas alcanzan los 8 millones de pesos, lo que equivale a un ingreso promedio de 666.000 pesos. Esto sitúa que alrededor del 50% de los microemprendedores en Chile genera ganancias que son iguales o inferiores al sueldo mínimo. Y se observan diferencias que son bastante importante entre hombres y mujeres. Esto se debe principalmente a que las mujeres pueden dedicar menos horas a sus negocios, dada la alta carga en actividades domésticas no remuneradas, pero la principal brecha se observa entre los microemprendedores formales e informales. ¿Qué pasó en pandemia? El Ministerio de Economía da cuenta que los microemprendedores fue el sector más golpeado por la pandemia. De acuerdo a la encuesta nacional de empleo, hubo una caída del 36% de los microemprendedores como parte de los ocupados, y nuevamente son los microemprendedores más vulnerables los que se vieron más afectados. Se observa una caída más importante de microemprendedoras mujeres que en relación a los hombres, y por formalidad una caída más importante en microemprendedores informales que formales. En cuanto a los sectores más afectados de los microemprendedores fue el de servicios y comercio, y en cuanto al acceso a financiamiento también las cifras son bastante crudas. Los datos de la red de microfinanza da cuenta que durante el año 2020 tanto el número de clientes que pudieron atender como los montos de los microcréditos que se otorgaron se contrajeron de manera importante. Esto da cuenta que durante la pandemia los microemprendedores enfrentaron un escenario muy difícil, que sin duda afectó su inclusión financiera, que es una estrategia clave para aumentar su crecimiento y sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿Qué nos dicen las cifras sobre la educación financiera? Como les mencionaba, son 4 los pilares que establece la OCDE como herramientas, conocimientos y habilidades que tienen que tener los microemprendedores, que les permita tener un crecimiento y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Si bien la encuesta de microemprendimiento no permite tener medición ni detalle en cada una de estas variables en específico, sí tiene información de cada una de estas dimensiones que nos puede ayudar a tener un panorama general para identificar cuál es el estado de educación financiera de este grupo. La primera dimensión es sobre elección y uso de servicios, que hace referencia al conocimiento que tienen los pequeños negocios sobre medios de pago que son distintos al efectivo y capacidad de hacer gestión contable de sus negocios.
Esta es la cifra más clara sobre el Estado en esta dimensión. Da cuenta que casi el 50% de los microemprendedores no llevan ningún tipo de contabilidad de sus negocios y casi un tercio de ellos no puede separar sus gastos personales de los del negocio. La segunda dimensión tiene que ver con gestión y planificación financiera, que se asocia a los conocimientos y habilidades para planificar el negocio en el mediano y largo plazo, y además conocer las ventajas y formas y trámites que tienen que hacer los microemprendedores para formalizarse. Como ya dije, la mayor parte hoy día de los microemprendedores no son formales, son informales, y vemos razones asociadas a esta informalidad por desconocimiento y las faltas de incentivos adecuados que les permitan impulsar la formalidad de sus negocios. Casi el 50% de ellos indica que no se formaliza porque su negocio es muy pequeño, y un 21% porque indica que no necesitan formalizarse para el funcionamiento de sus negocios. La tercera dimensión tiene que ver con riesgos y seguros, que hace referencia a que los microemprendedores tengan estrategias para enfrentar gastos inesperados y además conozcan la importancia de participar en la cotización previsional de vejez y de salud. Los datos dan cuenta de una baja participación de los microemprendedores en la protección social. Menos del 50% de ellos y de ellas cotizan salud, y menos del 25% lo hace en cotizaciones de AFP. Esto pone un escenario de especial vulnerabilidad que se dio cuenta durante la pandemia. Si algún microemprendedor o microemprendedora enfrenta un shock negativo de salud o alguna emergencia que le impida dar continuidad a su actividad de su negocio, finalmente queda totalmente desprotegido, que fue lo que vimos en pandemia. La última dimensión tiene que ver con panorama financiero, que es la capacidad de hacer una buena lectura adecuada de las cifras financieras que otorga el mercado y en función de ello tomar buenas decisiones, y además conocer las instituciones de apoyo que permiten sostener los negocios a corto y largo plazo y hacerlos crecer. Aquí también los datos son poco auspiciosos, dan cuenta que solamente un cuarto de los microemprendedores conoce instituciones de apoyo a los microemprendimientos, y entre quienes los conocen solamente un 12% dan cuenta que utilizan los beneficios. En cuanto a los resultados del índice de inclusión financiera, nosotros elaboramos un índice que recogía las tres principales dimensiones que indica la literatura, que condensan lo que se puede entender como inclusión financiera. Esto es acceso a instrumentos financieros, el uso o la frecuencia de uso que se da de ellos, y las barreras de acceso que se tiene al financiamiento. El índice va en una escala de 0 a 1, siendo 0 una inclusión financiera que es nula, y 1 una inclusión financiera adecuada o máxima. La cifra del año 2019 da cuenta que apenas se llega al 0.24 y que el crecimiento entre el 2015 y 2019 es muy poco significativo. ¿A qué se debe esta cifra que es tan poco auspiciosa? Lo primero, que efectivamente los microemprendedores tienen brechas importantes para acceder al financiamiento. Tan solo un 10%, un poco menos del 10% de ellos, de hecho, pudo acceder a algún tipo de financiamiento de una institución financiera formal para poner en marcha su negocio. La mayor parte lo hizo con recursos propios y un poco menos del 20% indicó que ni siquiera necesitó un financiamiento inicial. Por su parte, la segunda razón más mencionada como limitante para hacer crecer el negocio por parte de los microemprendedores es la falta de financiamiento. Pero esta falta de financiamiento convive además con una fuerte aversión al mercado financiero y al mercado de créditos por parte de los microemprendedores. Esto se ve, por ejemplo, en las cifras de cuáles son los motivos para no solicitar crédito. Un poco menos del 40% indica que no lo necesita, y casi el 25% que no le gusta pedir crédito. Hay que entender que los microemprendimientos en Chile
en su mayoría tienen características de autoempleo, o sea, son negocios muy pequeños y que si los combinamos con un bajo acceso a financiamiento y una alta aversión al acceso al financiamiento, son negocios que en perspectiva de mediano y largo plazo están condenados a mantenerse en un tamaño muy pequeño, no crecer y no necesariamente ser sostenibles a lo largo del tiempo. Lamentablemente, tiene larga data la literatura que da cuenta de cuáles son las brechas de inclusión financiera en los microemprendedores, y estas brechas se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Las cifras que nosotros mostramos, acompañadas de las entrevistas que realizamos, dan cuenta que desde hace más de una década existe un insuficiente desarrollo del mercado de microcréditos, el financiamiento se ha concentrado en instrumentos que son de corto plazo, que no permiten inversión, hay bajo desarrollo de productos financieros asociados al seguro y al ahorro, hay una baja articulación de la oferta pública que apoya a los microemprendedores y hay un alto número de microemprendedores informales y de bajos ingresos, que están totalmente marginados de la inclusión financiera. Finalmente, ¿hacia dónde avanzar teniendo este panorama? Son 4 áreas que nosotros vemos como estratégicas en política pública para ir cerrando las brechas en educación y en inclusión financiera, asociadas a financiamiento, asistencia técnica, tecnología e inclusión financiera. En cuanto al financiamiento, hay bastante acuerdo en que las estrategias de política pública tienen que ir avanzando hacia entregar instrumentos de apoyo y financiamiento a los microemprendedores, pero que apunten a largo plazo, que inviten a la inversión y al crecimiento. Coordinar de mejor manera la oferta pública que atiende a los microemprendedores, la necesidad de una legislación que cuente con un registro consolidado de deuda. Esto permitiría que los microemprendedores pudieran ser evaluados mejor en cuanto a su riesgo y con ello bajar los costos de acceso al financiamiento, promover el uso de evaluaciones de impacto entre quienes reciben acceso de financiamiento público con el fin de mejorar el diseño y la focalización de los programas y desarrollar instrumentos especializados de acceso al financiamiento para microemprendedores informales, pero que estos apunten a la formalización. En cuanto a la asistencia técnica, también hay bastante consenso y las cifras así lo indican, que la entrega de financiamiento en sí misma no basta. Si nosotros entregamos recursos a microemprendedores que en menos de un 10% tienen las capacidades para hacer una contabilidad de su negocio, van a ser finalmente recursos perdidos. Es necesario que el financiamiento se acompañe de capacitaciones que permitan aumentar los niveles de alfabetización financiera utilizando metodologías adecuadas, de modo de asegurar que la entrega de estos recursos se inviertan de buena manera, es decir, en los negocios. En cuanto al uso de tecnología, la pandemia sin duda abrió oportunidades importantes para alternativas de financiamiento de inversores que son hoy día privados, que se caracterizan por usar tecnologías que son digitales, que son ágiles, que reducen los costos de acceso al financiamiento y abren mayor oportunidades de nuevos instrumentos. Ahora bien, convivimos con un sector en que el 50% de los microemprendedores no usa Internet para sus negocios y el 35% de ellos indica que no sabe usar Internet. Entonces, si estamos en un mercado en que estamos necesariamente marginando a la mitad de los microemprendedores, va a ser un mercado altamente sesgado en el uso de la tecnología y por lo tanto de estas nuevas plataformas de inclusión financiera. Hay que promover instancias de capacitación y regulación que permitan no dejar atrás de estas nuevas alternativas en el uso de tecnología para los microemprendedores que son más vulnerables. Y por último, vemos altamente necesaria la formulación de una estrategia nacional de inclusión financiera. Hoy día Chile es el único país de América Latina que no tiene una estrategia nacional de inclusión financiera. Esto permitiría contar con acciones que son coordinadas, que contribuyan al desarrollo económico, descentralizado e inclusivo de los microemprendedores, y que además haya una participación articulada entre el sector público y privado para la inclusión financiera. En el informe se analiza el caso de Perú,
que hace algunos años atrás implementó su estrategia de inclusión financiera, estableció metas claras y concretas hacia dónde quería promover la inclusión financiera en los pequeños negocios, y años después aumentó la participación en el mercado financiero de los microemprendedores. Muchos de ellos hoy día usan medios de pago que son digitales. Hay mayor porcentaje de MIPYMES que tienen acceso al financiamiento, y esto se ha acompañado siempre de un pilar fundamental de alfabetización financiera. Vemos súper necesario que en nuestro país se haga este esfuerzo que permita, nuevamente, como lo dije, incentivar esfuerzos aunados entre el sector público y privado para aumentar la participación financiera en los microemprendedores. Esa es la presentación de los principales resultados, y el informe completo con el detalle de toda la información y el análisis está, entiendo, ya en la web. Muchas gracias, Dominique. Sí, el informe ya está en la web y de hecho lo compartimos en el chat. Ahí está el link para quienes quieran ver o descargar el estudio completo. Así que agradecemos, Dominique, tu presentación. Y ahora daremos inicio al panel de comentarios. Vamos a partir por los comentarios de José Guridi. Como mencioné anteriormente, José es el jefe de la Unidad de Futuro y Adopción Social de la Tecnología de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía. Adelante, José, tienes 10 minutos para tus comentarios. Gracias, Josefina, y gracias, Dominique, también por la presentación y por el estudio. Voy a tratar de ir comentando como algunos conceptos claves que nosotros hemos visto, en especial desde el ámbito más digitalización, porque probablemente Mario y Ángel van a entrar mucho más detalle en lo que es microfinanza o fintech en específico. Así que yo me voy a ir un poco hacia el uso de tecnología y un poco lo que hemos podido ver desde la edición acá en eso. Y justo esto coincide además con que nosotros durante el año pasado hicimos también un esfuerzo bien grande en tratar de entender cómo se están adoptando las tecnologías digitales, entre ellos un componente obviamente son los temas financieros, en las MIPYMES en todo el país, como para ir un poco más allá de lo que dicen los números, como que de repente nos quedamos también, por ejemplo, en el porcentaje de acceso a Internet o en cuántas pymes han ido adoptando tecnologías digitales, etcétera, que algunos se ven mejor que otros, pero también de repente entender los mecanismos que hay detrás es súper relevante, y en especial para estos temas. Y además calzan harto algunos dolores que vimos con lo que fue saliendo en el estudio y todo. Una cosa como muy en general, y que yo creo que esto es como algo que probablemente varios saben, algo que es positivo de la pandemia es que aceleró la adopción de tecnologías digitales. Para bien o para mal en algunos ámbitos, pero lo aceleró un poco, se convirtió en algo de subsistencia, y Chile es el país de la OCDE que más avanzó. Los datos son como un 60% de las pymes adoptaron nuevas tecnologías, el 90% cree que es algo permanente, entonces en eso al menos vamos bien. La pregunta es qué pasó detrás de eso. Y ahí una de las cosas que nosotros hemos podido ver, por ejemplo, y que es súper relevante en esto, es que la digitalización que existió es una digitalización que se puede ver como una digitalización incompleta, que se digitalizaron ciertos componentes del negocio, pero no el negocio completo, y todo lo que es gestión interna, y que calza justamente con financiamiento, con lo que hablan de por ejemplo, la contabilidad que no la separan del negocio, de las casas, etcétera, esa es la parte que no se digitalizó tanto, en especial en empresas más chiquititas. Entonces, en general, el impulso de la digitalización que se dio fue en los componentes más de marketing digital, de un poco cómo llego a los clientes, que era en el fondo cómo vendo mientras estoy encerrado, pero todo lo que pasa dentro en la gestión del negocio, todavía hay una brecha bien grande, y es un poco donde debieran estar hoy día enfocados los esfuerzos, un poco lo que estamos viendo también, y eso calza justamente con cómo se capacitan para poder acceder a financiamiento, que es un componente importante. Otra cosa que hemos visto harto es en el fondo cómo se accede a esas capacitaciones y a esos recursos. Y esto en especial porque las recomendaciones muchas veces van en la dirección, hay que hacer más capacitaciones o hay que tener espacio como para acceder a ciertos servicios o financiamiento. Y un poco lo que les pasa muchas veces a las pymes es que cuando uno de sus recursos más escasos, además del financiero, es el tiempo, se ahogan en la cantidad de información que hay. Y una de las cosas que nosotros hemos visto harto es la necesidad de personalizar la experiencia, en nuestro caso que vimos de digitalización, pero en general es como personalizar esa experiencia de cómo yo me voy transformando mi negocio con las tecnologías.
Y esto alcanza dos niveles. Uno es todo lo que es asistencia técnica, asesorías, mentoría, y que desde el Ministerio principalmente baja a través de los centros de negocio de Cercotec, que han tenido un rol súper importante en las comunidades locales. Ahora también la red de asistencia digital Fortalece Pyme, que es como el ala de Corfo, full enfocada en digitalización. Entonces, el rol de esos asesores, y yo me imagino que en financiamiento también juegan un rol súper importante de acompañar la transformación del negocio, es muy relevante. Pero el problema es cómo uno escala esa experiencia de acompañamiento. Y ahí entran en juego como otra cara que se puede ver, que es cómo uno usa la tecnología para personalizar esa experiencia de digitalización. Y hemos estado avanzando en lo que hemos empezado a llamar como digitalización inteligente, es cómo podemos articular los distintos recursos del Estado, sea capacitaciones, sea alianzas con privados para servicios, o sea, no sé, accesos a financiamientos, fondos, etcétera, instrumentos en general, cosa que no sean tan generales, por una parte, pero por otra parte tener una plataforma que recomienda al emprendedor en base a sus características cuál le conviene más. Y es algo en lo que hemos estado trabajando y esperamos que avance, pero es algo lento, pero al final hoy día tenemos tecnologías como distintos algoritmos de inteligencia artificial que permitirían hacer algo así. Solo que hay desafíos grandes. Y esto podría efectivamente ayudar, y un poco la gracia que también tiene la fintech con toda la capacidad tecnológica de analizar información que hoy día, que antes no se podía, y que pueden llegar con instrumentos mucho más personalizados y todo. Pero ahí se empiezan a levantar también otros desafíos interesantes, desafíos regulatorios que de hecho los menciona el estudio, y en ese punto yo creo que ahí probablemente Ángel sabe harto esto, entra el mundo, que las fintechs son como las que lo han empujado, de cómo generamos entornos regulatorios seguros y de experimentación para poder probar cosas con nuevas tecnologías en forma segura y que pueden después traducirse en nuevos negocios, en nuevas soluciones para estos microemprendedores. Y ahí algo que, por ejemplo, hicimos el año pasado fue una serie de discusiones abiertas sobre cómo se podrían crear sandboxes en Chile, y por eso esto nace de la fintech al final. Y dentro de los sectores priorizados donde se miró que sería una muy buena oportunidad hacer sandbox es salud, transporte y logística, y obviamente financiero. Y esto, de hecho, la ley fintech en parte habilita ciertas cosas que pasó el año pasado, y la idea es poder seguir profundizando en esto y ver al final cómo cuando la tecnología va avanzando muy rápido, podemos tomar este entorno regulatorio y experimentar con bajas de requisitos, por ejemplo, siempre con ciertas regulaciones, y como al final salvaguardando a que los emprendedores no sean perjudicados, pero al mismo tiempo dándole más espacio a innovar a la fintech, y eso es una oportunidad bien grande, y esperamos que algo que sigamos en fondo avanzando y profundizando durante este año. Y otro componente bien importante, y que también se habla bastante en el estudio en distintas cosas, es cómo también se potencia el rol de las comunidades locales, y en el fondo cómo esto, por ejemplo, baja a las distintas regiones, a las particularidades de cada una de esas comunidades, y eso es algo que nosotros hemos visto como que se puede abordar desde distintos ámbitos en particular. De hecho, en lo específico financiero se menciona, por ejemplo, las bancas comunales y ese tipo de cosas. Nosotros, como desde el lado también más de tecnología, una de las cosas que vimos es cómo se pueden articular a los distintos emprendedores, porque muchas veces, como, no sé, es un rango etario muchas veces que es mayor, entonces les cuesta más la tecnología, o muchas veces los microemprendimientos están muy solos, son muy chiquititos, entonces son una persona a veces o dos personas. Entonces, ¿cómo uno puede articular una red que enfrente este desafío que es tanto de financiamiento, pero también en el fondo de digitalizarse y transformar esos negocios? Y ahí hemos estado viendo varias cosas. Una de ellas es un desafío que hicimos con InnovaFosis el año pasado. De hecho, Fondo Esperanza implementó uno de los pilotos de cómo justamente empujar la fintech y la innovación financiera en microemprendedores de subsistencia. En el caso de Fondo Esperanza trabajaron, por ejemplo, con acompañar a microemprendedoras en el uso de la firma electrónica. Hay otro caso, por ejemplo, de Locales Conectados, o la Universidad de Talca, que trabajaron en ciertas capacitaciones, que es una combinación de tecnología y acceso a financiamiento. Y esos son pilotos que se ejecutaron durante el año pasado, y hoy día están entrando a la etapa de cómo convertimos esos pilotos en una política pública que pueda escalar. Y este año, nuevamente también con InnovaFosis estamos piloteando algo que también apunta a explorar ese rol de las comunidades, que es cómo los jóvenes juegan un rol de líderes digitales dentro de las comunidades. Y los pilotos que tenemos hoy día, en fondo el diagnóstico es que cuando uno le pregunta muchas veces a las pymes en quién se apoya o cómo adoptaron estas nuevas tecnologías, por incompleto que sea, es el hijo, el sobrino, el amigo joven, etcétera. Pero muchas veces esa persona no tiene todos los conocimientos de negocio, conoce un poco lo que sabe por ser nativo digital de redes sociales, o le es más fácil buscar en Google o cosas así, pero no necesariamente tiene las
competencias para acompañar el crecimiento de un negocio o la transformación que implica la tecnología. Entonces, el desafío de este año fue ese, y un poco los pilotos que se van a implementar este año justamente apuntan a cómo se forman a esos jóvenes, en este caso el piloto entre 18 y 25 años, pero es un desafío que es más grande porque muchas veces involucra menores de edad, para, por una parte, complementarles en su formación lo que necesitan para acompañar estos negocios, y al mismo tiempo vincularlos con los negocios que están en torno a ellos, entonces vincularlos con su comunidad y generar esa red para que efectivamente adopten tecnologías digitales. Y en ese proceso van a, por una parte, adoptar tecnologías digitales, pero, por ejemplo, si necesitan escalar, etcétera, también tienen que aprender a cómo postular a fondos, cómo acceder a financiamiento, cómo quizás articularse como en estas redes para poder armar las bancas comunales, etcétera. Entonces, justamente ese es el desafío que vamos a estar piloteando este año. Y en ese mismo rol, al final, es cómo podemos potenciar este rol de las comunidades que al final enfrentan los procesos de digitalización y los procesos de transformación de los negocios, no como una unidad de negocios, sino como una red de negocios. Entonces, al final es potenciar muchísimo lo que es la asociatividad entre los distintos microemprendedores que al final pueden enfrentar este desafío que es de financiamiento y que es de adopción digital. Así que eso es un poco, más que nada, mis comentarios. A grandes rasgos, un poco la manera en que nosotros lo estamos como englobando y avanzando desde el ministerio es en 3 grandes titulares al final, que es un poco cómo avanzamos en una digitalización inteligente que le llamamos, que al final es una digitalización que es más personalizada y que se adapta a la realidad de cada una de estas pymes. Una red de digitalización, en el fondo cómo las comunidades se construyen en red y en esa red pueden avanzar también para enfrentar los desafíos. Y en tercer lugar también es una digitalización de futuro, que es cómo podemos, por una parte, avanzar a que esta digitalización que fue incompleta se vaya convirtiendo en algo más integral, pero al mismo tiempo estar como con las antenitas bien paradas en entender que está toda esta oportunidad de, por ejemplo, si flexibilizamos regulación y armamos sandbox para que las fintech puedan innovar y explorar más, o cómo podemos anticiparnos un poco a nuevas tecnologías que puedan ir apareciendo y que finalmente impactan, incluso cuando existen brechas de Internet y de uso de Internet, o sea, hay distintos tipos de exclusión, de todas maneras le impacta y cómo nos podemos ir anticipando también a eso. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Ahora es el turno de Mario Pavón. Mario es gerente general de Fondo Esperanza. Adelante, Mario, también tienes 10 minutos, así que te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer la invitación y también ahí felicitar sobre todo al Centro de Políticas Públicas por relevar este tema. Así que muy importante, y muchas veces se mira, vienen menos y queda afuera, por igual que muchos con los pequeños emprendedores. Y también hay que aprovechar de destacar el esfuerzo del Ministerio de Economía por realizar la encuesta M, así que es la principal fuente de información respecto al sector microempresas. O sea, ahí es la fuente de información sobre microempresas, sobre todo sobre informalidad. Pero antes, bueno, primero quizás comentarles brevemente quiénes somos en Fondo Esperanza. Nosotros apoyamos, o sea, son a más de 100.000 pequeños emprendedores, ¿sí? Con microcréditos, capacitación y promoción de redes de apoyo. ¿Sí? Son principalmente mujeres que pertenecen a los 2 primeros quintiles, y como órdenes de magnitud, o sea, al año desembolsamos lo que prestamos son cerca de 250 millones de dólares, 200.000 millones de pesos lo que prestamos en el año, con tasas de recuperación sobre el 99,5%, o sea, 99,5% de lo que prestamos es recuperado, y al igual que en el estudio, tenemos dentro de Fondo Esperanza mejor comportamiento de las mujeres que los hombres, pero sí una diferencia importante. En el estudio se habla de que el 19% de los emprendedores presenta morosidad en el último mes. En el caso nuestro, ese número es menor al 2%. O sea, son números de morosidad muy bajos. Y nacimos como una fundación vinculada al Hogar de Cristo. Y hoy los dueños son el mismo Hogar de Cristo y la Fundación Microfinanza BBVA, que es una fundación que está en España, del Banco BBVA, que apoya a instituciones microfinancieras en Latinoamérica, lo que yo creo para nosotros, entre muchos beneficios, o sea, también nos permite, como bien comentaban, en Chile no hay una industria microfinanciera muy desarrollada, y también nos permite tener una mirada más global sobre este mundo microfinanciero. ¿Sí? Entonces vamos un poco al estudio, y sí me gustaría partir por un dato que yo creo que nos está pasando, que también que muestra bien cómo fue impactado el segmento más vulnerable post pandemia, pero por la pandemia,
que este de la CACEN 2020, que muestra como la diferencia de ingresos autónomos, ¿sí? Del que compara el 10% o sea, el primer decil, los ingresos autónomos del primer decil versus el décimo decil, ¿sí? El 10% más rico versus el 10% más pobre. Y en 2017 el dato ya era bastante impresentable en Chile, que la diferencia era de 30 veces, o sea, el 10% más rico generaba ingresos autónomamente 30 veces sobre el 10% más vulnerable. El año 2020, o sea, 2020 ese número fue 251 veces, ¿sí? Si bien este número se corrige, ¿sí? Por subsidio y transferencia, que también fueron muy importantes durante la pandemia, ese número disminuye a 27 veces, ¿sí? Siendo que pre-pandemia era 17, o sea, el 10% más rico ganó 27 veces más que el 10% más pobre. Pero ¿qué habla esas 250 veces? Lo que hubo ahí, lo que pasó es que el primer decil, o sea, el decil más vulnerable, no generó ingresos, hubo destrucción de ingresos en pandemia, ¿sí? Y sobre todo los más afectados, como todos fueron los más desprotegidos, y también principalmente también los informales. Solamente como dato, Fondo Esperanza, nosotros a esa fecha apoyamos cerca de 130.000 emprendedores. Nosotros hicimos un estudio donde nos apoyó la Universidad de Harvard. El 40% de los emprendedores que apoyamos en abril del 2020, su negocio había sido destruido, o sea, su negocio no podía operar, principalmente producto de las restricciones sanitarias. Y el otro 40%, la restricción a la movilidad, y el otro 40% tenía dificultades para poder operar. Y solo un 20% no tenía dificultades para operar. Entonces, y las competencias es un segmento donde sus competencias, o sea, los negocios no pudieron adaptarse de forma rápida para poder operar con todas las restricciones. Y aquí me gustaría como hacer el link, que si bien se profundiza harto en el estudio sobre la informalidad, y entender, o sea, hay múltiples, yo creo que la informalidad es una respuesta a diversas situaciones de las personas, pero me gustaría destacar principalmente de una efectivamente, en algunos casos es una decisión pensada, ¿sí? de personas que deciden permanecer al margen de la economía formal y evitan pagar impuestos, no tienen regulaciones, etcétera. Pero la gran mayoría son personas que no tienen espacio en el mercado formal y su única opción es operar, ¿sí? Operar en el mercado informal. Y como dato, esto no es sobre el emprendimiento, sobre el mercado informal en general. ¿Sí? De acuerdo a datos de la OIT, en Chile cerca del 40% de los trabajadores del trabajo, de los trabajadores están bajo algún grado de informalidad, el 40%. ¿Sí? Es un número que a priori parece bien alto, pero también es bueno, siempre es bueno compararse, ¿sí? Es el segundo mejor de la región. Solo somos superados por Uruguay, ¿sí? Pero vamos a Perú, vamos a Colombia, vamos a Ecuador, Bolivia, etc. Los números de informalidad son considerablemente mayores a los chilenos, pero todavía estamos muy lejos de lo que son países desarrollados. Y ahí entender por qué son informales, o sea, por qué sigue siendo atractiva la informalidad. Efectivamente, como veíamos, hay múltiples beneficios de la formalidad, ¿sí? Pero la formalidad te otorga flexibilidad y ofrece oportunidades a quienes están excluidos del mercado formal, ¿sí? Y eso es importante entenderlo. O sea, si bien muchas veces están desprotegidos desde la seguridad social, ¿sí? Desde la seguridad social del Estado, la informalidad en sí actúa como una red de protección social, ¿sí? Porque me permite generar ingresos, ¿sí? El trabajo por cuenta propia, muchas veces el trabajo por cuenta propia es la forma que encuentran para generar ingresos. Y esto con todas las limitaciones de la informalidad, ¿sí? Con todas las limitaciones que tiene, es preferible eso al desempleo. O sea, si pudiéramos pasar, mágicamente hacer poder de toda la informalidad, desaparece la informalidad y vemos ese 40% de mercado informal, los datos de desempleo se nos dispararían, ¿sí? Y ahí sí que tendríamos un problema. Entonces, aquí me gustaría ir pues, profundizar sobre, necesitamos medidas si bien necesitamos medidas de corto plazo, también necesitamos medidas yo creo sobre todo medidas de largo plazo para enfrentar el tema. Y si solo vamos, o sea, no sé, pues solo en el microemprendimiento, de acuerdo en lo que el datos de la encuesta M, que bien presentaron en el estudio, cerca de 1 millón son informales, ¿sí? Y eso representa de ser como cerca del 13-14% de la fuerza laboral. Sí, un dato que me llamó la atención del estudio y que me gustaría comentarlo,
es respecto al, voy a leer textual, este sí lo anoté textual, que es referente a la comparación del ingreso femenino versus masculino, y en el estudio aparece, dice así, dice, se atribuye a que las diferencias en ganancias de medro en las mujeres responde al número de horas que ellas pueden dedicar al negocio, ¿sí? Efectivamente, las mujeres trabajan menos horas que los hombres, ¿sí?, en sus negocios, porque por los múltiples, ya que se ha hablado harto, múltiples errores que muchas veces como sociedad se les exige, sobre todo roles de cuidado, pero hacer la corrección por hora, es una corrección simple, los hombres por hora siguen ganando un 42% más que las mujeres. Entonces, no solamente, y esto también es importante tenerlo claro en la política pública, no solamente que las mujeres trabajen menos tiempo, sino que también ganan menos por hora. Y ahí hay factores, hay distintos factores. Uno, o sea, por ejemplo, las mujeres principalmente trabajan desde sus casas o cerca de sus casas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen labores de cuidado en el hogar, ¿sí? Muchas veces los negocios en los que están son negocios menos productivos, generalmente son extensiones de la economía doméstica. Hay temas de género, hay temas, o sea, de sesgos de género, de micromachismo. O sea, y ahí, por ejemplo, o sea, no sé, pues si tengo que contratar un gaffiter, y esto inconscientemente, o sea, en la lista aparece un hombre y una mujer, inconscientemente vamos a contratar un hombre. Cuando ya esto está estudiado, cuando vamos a parar un taxi, y hay un hombre y hay una mujer, inconscientemente uno prefiere irse con el hombre que con la mujer. ¿Sí? Entonces, desde ahí también hay un tema que creo que es importante en la política pública, en las propuestas, poder relevarlo. Y también un dato, el 57% de las mujeres emprende por necesidad versus un 40% de los casos de los hombres. ¿Sí? Entonces, y cuando trabajan, decimos que trabajan menos horas, creo que también en las políticas públicas sería bueno, ahí eche de menos, políticas públicas relacionadas, sería bueno incorporar algo referente a temas de cuidado, y no solamente cuidados de la mujer, sino que cuidados de padre, de padre y madre. ¿Y qué es lo que muestran los datos también respecto a la informalidad? Si demuestran que en la medida que los negocios van creciendo, también aumenta la tasa de formalización. Pero aquí no se trata, no es que, entonces para poder, como alguien podría decir, entonces para vender más, para que me vaya mejor y va a ser más productivo, me hago normal. No, ¿sí? El solo hecho de ser formal no me va a hacer vender más. Tenemos que, y ahí tener políticas públicas, importantes políticas públicas que fomenten la productividad de los negocios, ¿sí? En la medida que el negocio va creciendo, los emprendedores van viendo los beneficios de ser formal. O sea, yo no sé, por ejemplo, o sea, yo no sé acá quién tiene casa con jardín, ¿sí? O un gaffiter. Cuando uno contrata un gaffiter, a mí todavía no me ha tocado elegir para la persona que me dice, no, yo acá gaffiter que llega a mi casa le exijo boleta. O el jardinero le exijo boleta. Pero ese mismo jardinero, cuando tiene que quiere ofrecerle los servicios al campus San Joaquín de la Universidad Católica, no puede ir informal. Tiene que tener boleta y tiene que ir formalizándose. Entonces, en la medida que van creciendo, se van formalizando. Entonces, y ahí, fundamental fomentar la productividad de los negocios, ¿sí? Y para fomentar la productividad de los negocios necesitamos, por un lado, que los negocios reciban capital, pero también que las personas tengan competencias, ¿sí? Capital adecuado a las necesidades, capital adecuado a los negocios y competencias de distintos índoles. Y ahí también creo que muy bien lo comentaba José, las nuevas tecnologías juegan un rol fundamental, ¿sí? Y tienen la posibilidad de ser un pilar fundamental para que los negocios sean más productivos y para que los negocios crezcan. Pero también muy bien señalado en el estudio, nuevamente ahí está el riesgo, ¿sí? Sobre todo en la incorporación de tecnología, que los más vulnerables sigan quedando fuera. Nosotros ahí lo comentamos, hicimos un piloto el año pasado, apoyado por FOSI, de implementación de firma digital, y nos dimos cuenta era para que los emprendedores firmaran digitalmente los pagarés que entregamos en Fondo Esperanza, que es una firma digital que para alguien nativo digital puede ser súper simple, ¿sí? no tiene ninguna dificultad, pero nos dimos cuenta que muchas veces los emprendedores no se atrevían, ni siquiera se atrevían a leerlo, o sea, se ponían nerviosos solo con el hecho de poder firmar, con el hecho de firmar digitalmente. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de acompañamiento para el proceso de firma. Y hoy en día sí podemos estar orgullosos de decir que más del 80% de los créditos que firmamos se firman electrónicamente. Y eso, los beneficios son múltiples. O sea, hace 2 años un emprendedor tenía que ir a la oficina de Fondo Esperanza para poder firmar un pagaré, con todos los costos de transacción que eso tiene, ¿sí? Hoy día los costos de transacción disminuyeron considerablemente.
costos directos e indirectos, o sea, costos desde la micro que no me tengo que tomar, o muchas veces tengo que tomar un taxi, y el tiempo asociado, o sea, el tiempo destinado, el tiempo a la micro, el tiempo fuera de la casa, fuera del negocio, etcétera. Y también es fundamental que el capital fluya hacia los negocios más pequeños. Creo que sí, las microfinanzas son una herramienta sostenible que viene implementada y una herramienta muy poderosa para apoyar a los grupos más vulnerables. Pero hay que entender que es un arma de doble filo, o sea, un crédito bien evaluado, bien entregado, efectivamente tiene la posibilidad de mejorar condiciones de vida, de superar pobreza, pero cuando un crédito es mal entregado, destruye, ¿sí? Destruye y empeora la calidad de vida. Y ahí sí es necesaria más regulación en el segmento. Y sobre todo también creo que es fundamental fomentar competencia. Hoy día somos muy pocas instituciones en este segmento, y ahí también probablemente Ángel lo va a contar, va a hablar después. Las fintech tienen la posibilidad de ser un actor muy relevante, y o sea, hay un mercado enorme, o sea, y que necesitamos poder seguir atendiéndolo de la mejor manera posible. Mario, Eh, muchas Estoy en gracias. el tiempo. Sí, te va a tener que... Me gustaría, bueno, eso, quizás yo creo solamente comentar, solamente para cerrar, sí, me gustaría un mensaje de fuerza, o sea, entender que detrás de la informalidad lo que hay, o sea, un problema asociado a la pobreza, ¿sí? Y si queremos soluciones, tenemos que mirar soluciones de corto, mediano, y soluciones estructurales de largo plazo. O sea, por ejemplo, soluciones de educación de calidad, ciudades más integradas, por ejemplo, para que padres y madres no tengan que cruzar la ciudad para poder ir a trabajar, ¿sí? Quedando lejos de los hijos. Soluciones desde el punto de vista de salud. Si un emprendedor, un trabajador por cuenta propia se enferma y el negocio deja de operar, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que mirar el ecosistema completo, y no solamente focalizarnos en el corto plazo. Así que, bueno, gracias, y nuevamente ahí felicitarlos por el informe. Es muy completo, y creo que sí se hace necesario profundizar sobre todo en lo referente a esto. Muy buenas las políticas públicas propuestas, pero ahí tenemos que profundizar al respecto. Muchas gracias, Mario, por tus comentarios. Muy interesante también lo que comentaste sobre las brechas de género. Ahí aprovechar de comentar que en otro estudio del Centro de Políticas Públicas abordamos propuestas para disminuir esas brechas y también para impulsar la corresponsabilidad, un tema que tenemos pendiente como sociedad y que es muy importante. Escuchamos ahora entonces a Ángel Sierra. Él, como dije anteriormente, es director ejecutivo de FinTech Chile. Adelante, Ángel, te escuchamos. Buenísimo, Josefina. Muchas gracias por la invitación, y felicitaciones igualmente al centro por este gran estudio que definitivamente nos permite seguir debatiendo y generar iniciativas como sociedad para disminuir todas estas brechas de inclusión financiera. Rápidamente sobre nosotros, para los que no nos conozcan, somos la Asociación de Empresas FinTech de Chile, entendiendo FinTech como una empresa de base digital que presta o contribuye a los servicios financieros. Nacimos hace 4 años con 10 empresas asociadas, hoy somos más de 120, sabiendo que en Chile hay más de 220 empresas fintech y sigue creciendo. Hace 4 años cuando partimos habían 70 empresas fintech en Chile, hoy hay 220, casi 30, se triplicó la industria, así que definitivamente hay un potencial enorme para este tipo de empresas, dado las brechas de inclusión financiera, que es lo que estamos hablando. Voy a empezar por el final de las palabras de Mario y lo que comentaba Dominic en el análisis del estudio, que creo que es lo más estructural, y es la Política Nacional de Inclusión Financiera. Una Política Nacional de Inclusión Financiera es la que se puede encargar de organizar, de estructurar esos planes de corto, mediano y largo plazo en las diferentes dimensiones que se hablaron sobre la inclusión financiera, para que estén alineadas y hablen entre sí mismas para cumplir los objetivos. Tal y como se menciona, Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene una política nacional de inclusión financiera. Hay una comisión conformada entre algunos ministerios, pero debo ser súper transparente y decirlo con todas sus letras, hoy no funciona, eso no funciona. Así que, ¿sí? Disculpa, ¿te puedo pedir que te acerques un poco más al micrófono? Que no te escuchamos muy bien. O sea, logramos escucharte, pero no muy nítidamente. Entonces, quizás es un tema del micrófono. ¿Te puedes acercar un poco más? Sí,
Dame un segundo que debe ser quizás estos ejercicios. ¿Ahí se escucha mejor? Mucho mejor. Muchas gracias. Buenísimo. Dale, buenísimo. Entonces les comentaba que la Política Nacional de Inclusión Financiera, la que tiene la capacidad de hacerse cargo de unir todas esas piezas para que logremos los grandes objetivos, sabiendo que en Chile no tenemos una Política Nacional de Inclusión Financiera y esta comisión que hoy existe, esta comisión de inclusión financiera que hoy existe realmente no está operativa. Viene sin estar operativa hace 3 años y medio aprox, así que estamos lejos de ello. Y de allí es de donde podemos hacer cosas interesantes, porque les doy una anécdota, como por ejemplo tener iniciativas dentro del mercado financiero, política pública dentro del mercado financiero, aún así genera distorsiones para todos. Debería ser de conocimiento, no debería serlo, pero en el año 2016 se emite una ley que se llama emisión de prepago no bancario, tarjetas que pueden emitir actores no bancarios. A la fecha en Chile tenemos algo más de 6 millones de plásticos emitidos como por el concepto de prepago no bancario. Y curiosamente, esta política pública que se genera para obviamente trabajar en inclusión financiera encuentra una distorsión, una fricción muy importante con algunos supermercados. Hay algunos supermercados de Chile que no aceptan estas tarjetas de prepago. Así que tenemos a 6 millones de personas que generaron estos plásticos con el ánimo de sentirse incluidos, no solamente financieramente, sino inclusive en términos tecnológicos. Hoy todos queremos poder oír música por Spotify o ver una serie a través de Netflix, etc. Y llegar a un supermercado y que te devuelvan con ese plástico, además de ser frustrante, evidencia lo que les estoy comentando, y es que se generan políticas públicas que no tienen una mirada integral del ecosistema y obviamente pueden quedar incompletas o cojas. Así que una política nacional de inclusión financiera debiera ser nuestro próximo paso, sabiendo que igual en este minuto hay 2 iniciativas muy importantes que contribuyen a toda esta problemática que tenemos. Bueno, lo primero, como asociación FinTech, como gremio, naturalmente impulsamos trabajamos en temas de política pública, y uno de los grandes puntos que estamos trabajando es la ley FinTech. Para los que no la hayan escuchado, también es una ley, ese es el nombre popular, la ley FinTech, realmente es la ley de innovación financiera, y es una ley que básicamente le da marco legal a ciertos tipos de plataforma, como el financiamiento colectivo, las criptomonedas, los contratos por diferencia, pero hay un plato fuerte, que es lo que yo digo, lo más importante de la ley, son las finanzas abiertas. Hoy es una realidad a nivel global que los datos son el insumo, son la materia prima del sistema financiero. Con datos es que podemos analizar podemos dar ese paso para empezar a personalizar la propuesta, la oferta de servicios financieros sin que nos quedemos en promedios. Y ahí lo uno con un segundo punto que mencionaba Dominic, una política pública también que está en verde todavía, el proyecto de ley de deuda consolidada. Fue un trabajo muy importante que hizo el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, el cual busca que tengamos una visual, que el sistema financiero tenga una visual completa de la deuda de los usuarios, y también identifique, permite explicitar lo que son los datos positivos. Es decir, en este momento el sistema financiero solamente se fija en los fallos de la persona, pero no en el cumplimiento de sus pagos. Entonces eso es muy grave porque, voy mezclando los temas, no tener una deuda consolidada hoy hace que Chile, el sistema financiero genere un promedio como sociedad en cuanto a tasas de interés para el financiamiento, y no permita personalizar, insisto. En la personalización hay una gran clave para poder darle mejor financiamiento a quizás ese microempresario que no tiene historial, pero que como individuo ha pagado sistemáticamente sus cuentas en forma puntual. Entonces, tenemos una oportunidad para que esa persona que recién está partiendo su negocio, si se le revisa con esta nueva óptica su historial de crediticio, desde el punto de vista de los aciertos y cumplimientos, va a haber mayor posibilidad para que acceda al crédito. Así que deuda consolidada, un tema que
es misión de todos como sociedad levantarlo, y debo comentar que nos estamos muy preocupados desde la asociación de ver cómo desde la Cámara de Diputados nos dijeron a muchos que este proyecto de ley no era solicitado en Plaza Dignidad. Sí nos dijeron, lo cual nos dejó totalmente desconcertados, porque entonces efectivamente el título de la ley no es el más atractivo, deuda consolidada, pero por detrás este proyecto de ley realmente se llama Ley para evitar el sobreendeudamiento. Así que importante que nos llevemos estos mensajes, porque no es solamente de la asociación FinTech, sino de todos los actores que estamos en el sistema financiero, como el Fondo Esperanza, los bancos y todos los que estamos en el mundo del financiamiento, que lo solicitemos porque sin esa iniciativa, insisto, va a ser complicado tener mayor personalización de servicios financieros, vamos a seguir viendo altos índices de sobreendeudamiento, los cuales en el largo plazo le pasan facturas a personas y empresas. Deuda consolidada. Me devuelvo a la ley FinTech. El proyecto de ley tiene las finanzas abiertas, las cuales permiten que las personas se empoderen de sus datos. Hoy tenemos en el país asimetrías de información muy importantes que impiden que entren nuevos actores al sistema financiero a generar mayor competencia. Hoy es bien sabido que hay una concentración en el sistema bancario. 4 bancos de la plaza concentran más o menos el 75% de la actividad bancaria, lo cual es alarmante. Acá la idea es que abramos cada vez más como sociedad. Obviamente la tarea es del gobierno, que se abran más las posibilidades para que ingresen nuevos actores y generen mayor competencia. Hoy yo les puedo contar que desde la asociación es muy gratificante ver cómo la competencia, la fuerte competencia que genera las fintech, los bancos y todos los actores del sistema financiero que están adoptando tecnologías para que, dado que ya no se puede quedar en el status quo porque hay más actores, se obliga a que el proveedor de servicios financieros vaya a buscar a todas aquellas personas que estaban subbancarizadas o que no estaban atendidas. Entonces, automáticamente la competencia empieza a generar inclusión financiera. El ejercicio es virtuoso y esto se puede, más que eliminar, se puede ir disminuyendo con una menor asimetría en los datos. Así que muy importante la ley FinTech, la deuda consolidada, porque adicionalmente estos proyectos de ley van a permitir, si es que esto se aprueba, que haya mayor educación financiera en Chile. La inclusión financiera va muy de la mano de la educación. En la medida que no haya educación, no se van a poder utilizar lo mejor posible todos los instrumentos que disponibiliza el sistema financiero. Pero es una realidad que hoy y nunca se va a lograr que podamos llevar a todas las personas que tienen altos índices de analfabetismo financiero a las aulas. Sí lo puede hacer, por ejemplo, la tecnología. Una de las recomendaciones que ha hecho la CAF, que es uno de los grandes actores que hoy están trabajando en la inclusión financiera, es que el mismo sector privado empiece a educar a las personas en el hacer. Es decir, cuando abrimos nuestro portal de nuestra banca digital y vemos, y más que vemos, el banco identifique que hay alto sobreendeudamiento, que salgan alertas para que la gente sepa que está en peligro y no solamente que sigan por allí avanzando y creando esta bola de nieve que más adelante se convierte en sobreendeudamiento y pasa factura y lo deja quizás vetado del sistema financiero. Así que próximamente, y solamente para que sepan, en países como Europa ya empiezan los bancos y empresas fintech a unir todos los datos de las personas previo consentimiento de ellas para que se creen cartolas, balances, por así decirlo, consolidados de la situación financiera de las personas y de esta forma se recomiende qué instrumentos tomar, cuánto más endeudarse, en qué disminuir gastos para generar mayor bienestar financiero. Así que la tecnología y los datos inevitablemente van a ser muy importantes. Por no dejar de mencionar, y cierro con esto porque ya estamos en los tiempos, la regulación es muy importante para también evitar algo que mencionaba Mario, y es la informalidad, pero ahora desde el punto de vista de los proveedores de servicios financieros. Antes de la semana pasada salió una nota en LUN, para los que por ahí lo vieron, donde se hacía un listado de 60 entidades, donde se generaba una suerte de duda
por el giro que tenían las empresas para prestar los servicios financieros. Hoy una ley fintech se encarga, por ejemplo, de cerrarle cada vez más las puertas a todas estas personas que de mala fe entran a vulnerar la fe pública con usura, porque van a cobrar más de la convencional o sencillamente porque entran a estafar. Por ejemplo, ofrecen financiamiento, le cobran a la persona estudio de crédito, que no debería suceder, y finalmente no le responden nada a las personas. Entonces hay un tema también de regulación que impacta, que controla a todos aquellos actores del sector privado que entran de mala fe y que de hecho conectan con una estadística que aparecía por allí de Dominic, y es que hay desconfianza hacia el sistema financiero por situaciones como estas, como también como algunos regulados que no se han portado muy bien. Entonces es una mezcla, la verdad que la inclusión financiera da para hablar horas, pero vuelvo al punto inicial, política nacional de inclusión financiera. Si lográramos empujar entre todos esta política pública, lograríamos que se metieran en toda una bolsa ley fintech, deuda consolidada, tasas de emisión de prepago que se ha aceptado a nivel global, educación financiera, para que tengamos un macro plan de largo plazo, podamos cerrar estas grandes brechas que evitan o más bien impiden el bienestar de todos. Así que eso por lo pronto. Muchas gracias de nuevo al centro y feliz de por allí compartir algunas dudas, inquietudes si las hubiera. Muchas gracias, Ángel. Ahora supuestamente estamos en la hora ya de término del seminario, pero la discusión está muy interesante, entonces no nos gustaría cerrar esto hasta poder dar por lo menos una ronda de preguntas entre los panelistas. Específicamente para José, quería preguntar, porque ha salido varias veces en las intervenciones de Mario y de Ángel, y también lo mostró de manera potente el estudio que presentó Dominic, el problema de la informalidad. Entonces nos gustaría saber desde el Ministerio cómo se piensa impulsar la formalidad. ¿Qué han hecho otros países para combatir este problema y si desde el Ministerio tienen algún plan en el corto, mediano y largo plazo para combatir este problema? Es una súper buena pregunta. Efectivamente es un problema porque al final, o sea, y esto lo muestra el estudio, como es difícil encontrar los incentivos para que efectivamente las empresas se formalicen. Un movimiento que sirvió, por ejemplo, fue el año pasado el bono PYME, porque uno de los requisitos era formalizarse, entonces por el bono era una buena zanahoria para poder entrar y poder el registro, etcétera. Pero en el fondo en general es visto más como un costo nomás. Entonces eso es bien complejo. Ahí un poco, o sea, como el trabajo del Ministerio de Economía se traslada con lo que hace el FOSI y con desarrollo social, un poco como que es como un tubo en el que parten allá y en general el FOSI atiende a los informales y se los va pasando a economía, y economía en ese proceso también los trata de formalizar. Un rol súper importante ahí lo juegan los centros de negocio. Al final los centros de negocio, por una parte, hay instrumentos en Cercotec que efectivamente fomentan la formalización, pero al mismo tiempo hacen ese acompañamiento a través del cual se van formalizando a los distintos microemprendedores. Y en esa misma línea, en el fondo, se están a potenciar y ampliar centros de negocio. Entonces, se va a trabajar harto como a nivel local para poder trabajar en eso. Y estamos, o sea, hoy día en proceso un poco de diseño y pensamiento, efectivamente, de qué otros incentivos se pueden hacer. En nuestro caso, nos toca más en el mundo más digital, cómo podemos acompañar ese proceso, cómo, por ejemplo, podemos facilitar y disminuir un poco los costos, al menos de tiempo en buscar o tiempo en acceder a recursos a través de mejores plataformas digitales, de unificar un poco las plataformas que existen, entonces que el acceso a la información y a los distintos instrumentos sea más fácil. Y en general estos instrumentos van acompañados con tratar de que se vaya formalizando. Algunos, los que efectivamente están abiertos para informales, muchas veces son un proceso para que se vayan a formalizar, en el caso del Ministerio de Economía, y otros derechamente exigen formalización. Entonces un poco son una manera de mostrar que avanzando en formalización, algo a lo que pueden acceder son los instrumentos que tenemos en el Ministerio. De hecho, varias de nuestras iniciativas, el requisito básico es estar formalizado. Entonces, en ese sentido, es buscar esas palancas y esos incentivos, pero es un problema que es súper complejo y o sea, como que no tenemos la respuesta de cómo hacerlo hoy día. Y en eso vamos a ir trabajando también con distintos actores que van mucho más allá de solamente los actores públicos, como que es algo que no podemos responder nosotros solos. Perfecto, muchas gracias, José. Para Mario y Ángel, voy a tomar una pregunta que apareció en el chat sobre la creación de un Banco Nacional de Desarrollo.
el gobierno actual, ustedes deben saber, tiene un programa ambicioso en promover el microemprendimiento, diversificar la matriz productiva y también que Corfo se transforme en un banco de desarrollo. ¿Cómo ven ustedes esto y qué podrían comentar al respecto? ¿Creen que sería una medida beneficiosa? ¿Cómo lo ven? Partimos con Ángel y luego Mario. Gracias, Josefina. Bueno, pues debo ser súper sincero en comentar que no conozco al detalle el alcance de lo que va a hacer este banco, pero sí puedo afirmar una cosa, y es que esta entidad que fomente el emprendimiento, que hoy esas veces las hace Corfo, se debe potenciar y se debe trabajar con mayor agilidad a que se logren canalizar recursos para el financiamiento PYME. Hoy les puedo contar que Chile es el mayor originador de financiamiento alternativo de la región, después de Brasil. Es decir, las empresas fintech de Chile, hoy, de hecho, en el año 2020, para conocimiento de todos, 2021, perdón, se financiaron más de 900 millones de dólares de forma agregada por las empresas fintech, y este monto viene creciendo año a año a tasas del 40-50% aproximadamente. Es decir, esperamos que para el año 2021 el monto haya ascendido más o menos a 1.400, 1.500 millones de dólares. ¿Cuál es el punto? Todo este financiamiento no es que lo tengan las empresas. Las empresas son buenas en lo que es la tecnología, es decir, en hacer lectura de datos, hacer un buen score de crediticio y poder llegar a las empresas con la oferta precisa, en el monto adecuado para que no se vayan al sobreendeudamiento y obviamente la empresa por detrás no termine después teniendo problemas de defaults o mora. Así que en eso son buenos. Sin embargo, las fuentes de liquidez, la idea es diversificarlas. Hoy estos actores, algunos lo hacen a través de crowdfunding, otros lo hacen a través de fondos de inversión, pero sería muy potente que este banco, si es que avanza, o el mismo Corfo, sigamos decididamente estructurando mecanismos financieros para que los recursos gubernamentales puedan bajar a través de las fintech, para que las tasas sean cada vez más competitivas y se logre mayor alcance en cuanto al financiamiento a PYME. Así que eso puedo comentar por lo pronto. No sé cómo lo veas, Mario. O sea, yo leí lo que está en el programa de gobierno, no leí después más, no investigué, no leí más detalles, pero sí creo, o sea, puede jugar un rol importante desde qué punto. O sea, hoy día, o sea, lo que vemos quizás, o sea, primero, o sea, acá entender que acá el problema es grande y no es un problema del Estado, no es un problema del sector privado, no es un problema de ONG, sino que yo creo que acá la solución es integrada, ¿sí? No hay un solo... o sea, no hay un solo ente que pueda hacerse cargo del problema. Pero sí vemos, o sea, se ve un problema desde el Estado que, o sea, hay tres entidades que apoyan, o sea, de una u otra manera a emprendedores. O sea, podemos ver a FOSI, ¿sí? Son más chicos, podemos ver a Cercotec y podemos ver a Corfo, ¿sí? Como a tres niveles, y muchas veces están separados entre ellos, entonces cuesta pasar de un lado a otro y hay como espacio entre uno. Entonces, en la medida que este banco de desarrollo pueda ser, o sea, capaz de como generar, como integrar estas soluciones del Estado, me parece, o sea, son buenas noticias. También son buenas noticias en la medida que se trabaja en alianza. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, para Fondo Esperanza y otras instituciones que están de microcrédito, Corfo, o sea, es nuestro principal. Nosotros accedemos a deuda para poder operar, y la principal deuda que tenemos es con Corfo, ¿sí? O sea, es nuestro principal. Entonces, desde ahí también para nosotros es muy importante instituciones como Corfo, y veo que un banco de desarrollo también podría ser un gran aliado. Entonces, pero sí, o sea, son buenas noticias, pero yo creo que un foco importante está en integrar, o sea, integrar lo que hace FOSI, Cercotec, y probablemente ahí, José, ahí veo que acierto, porque desde el ministerio es un problema que no lo digo yo, o sea, que se ve desde adentro, ¿no? Es fácil decirlo, o sea, uno está de afuera y es fácil decirlo, y muchas de las cosas que planteamos acá son fáciles decirlas. El problema es cómo les damos solución. Si son monstruos, cada uno por sí solo son un monstruo, entonces no es tan fácil. Entonces, en la medida que se tenga eso en mente, creo que se puede ir avanzando, pero no es, o sea, el banco per se, un banco de desarrollo, no es qué es lo que haga, ¿sí? Y que esté dispuesto también a integrar a distintos actores. Perfecto. Bueno, ya por el tiempo tenemos que ir cerrando. Me gustaría darles
un minuto a cada uno para que puedan dar un mensaje final, algún mensaje de cierre, alguna conclusión con la que se hayan quedado. Podemos partir con José, luego Mario, luego Ángel, y terminamos con Dominique, que es la autora del estudio, para que dé también una conclusión final después de escuchar a estos panelistas. Muchas gracias. José, adelante. Nada, lo primero, volver a agradecer al centro, y en general como el estudio es súper bueno y como tiene ciertas cosas que al final uno va, como se van acoplando las distintas cosas de información, las propuestas que van calzando con las distintas cosas que estamos haciendo, entonces volver a agradecer. Sumarme, cosas que no mencioné, pero sumarme totalmente a lo que ha comentado, por ejemplo, Ángel con respecto a la ley FinTech y deuda consolidada, y ahí hay todo un desafío gigante. Yo creo que hay harta cosa regulatoria que se puede hacer para avanzar en esto, y al final son distintas cosas que tienen que ir avanzando para poder construir este ecosistema. Obviamente el desafío de informalidad como es gigante, y creo que eso es uno de los tantos grupos que al final son más vulnerables. También se ve harto el desafío en temas de género en el estudio y todo eso, cómo se construyen esas políticas más focalizadas, creo que también es un desafío gigante. Y un poco también en la parte tecnológica, yo creo que hay que... Todavía está incierto, pero al final venimos saliendo, espero, por fin de la pandemia, y que eso dio un empujón. Entonces tenemos que tratar de rápidamente ver cómo podemos aprovechar ese empujón tecnológico, al menos. Como si logramos transformar digitalmente los negocios en 5 o 7 años que se estima durante estos últimos 1 o 2, aprovechémoslo bien y vamos a los grupos donde se están quedando más atrás, porque efectivamente esto también puede hacer crecer esas brechas, y cómo podemos hacernos cargo de que esas brechas, por una parte, que las brechas no crezcan, pero poder tomar esa oportunidad para poder hacer las transformaciones necesarias para al final mejorar la calidad de vida de los microemprendedores. Yo creo que ese es el mayor desafío, y en ese sentido yo creo que la tecnología puede ser un aliado fundamental en general en el negocio, pero en particular en el acceso a financiamiento y cómo pueden esos negocios empezar a ordenarse también en ese acceso al financiamiento. Y ahí yo creo que una cosa clave de distintas maneras es el acompañamiento que hacen organizaciones como el Fondo Esperanza, el acompañamiento que podemos proveer nosotros como el Estado, y el acompañamiento que también que hagan las empresas, por ejemplo en este caso las FinTech, en ese proceso. Como no basta solamente con proveer el servicio, sino que al final se tiene que hacer un acompañamiento, porque hemos visto que es un grupo que necesita como que vaya muy de la mano en ese principio. Entonces yo creo que todo lo que pensemos en esa dirección tiene que ser con ese acompañamiento más técnico. Mil gracias, José. Sí. ¿Quién quiere seguir? ¿Mario, Ángel? Dale tú, Mario, que ya estás con el micrófono abierto. Ok, no, por si acaso. Bien corto, creo. Primero, para distinguir entre formalidad e ilegalidad, informalidad e ilegalidad, creo que es fundamental e importante ahí cómo en las soluciones los vamos incluyendo y no los seguimos excluyendo, ¿sí? Estas soluciones creo que tienen que ser integrales, ¿sí? Y no solamente integrales, entendiendo que acá hay un problema de pobreza y que abarca distintos ámbitos, y también soluciones integradas. O sea, acá no hay una institución que va a poder enfrentar el problema, sino que tiene que ser entre distintos actores. Buscar soluciones globales, hay soluciones de corto, hay soluciones de mediano y hay soluciones más estructurales de largo plazo. También creo que y es importante también en estas soluciones, siempre es bueno incorporar también la mirada de los mismos emprendedores, que también hacer levantamiento es fundamental. Y quizá un último punto también respecto, y así, más allá del proceso en sí, también que hemos hablado de la formalización, creo que es fundamental, o sea, facilitar y simplificar los procesos de formalización, pero también la tecnología, y creo que puede ser un actor muy relevante, facilitar y simplificar los procesos de operar en formalidad, que no solamente formalizarme, sino que yo me puedo formalizar y puedo hacer la empresa, puedo hacer la empresa en media hora, en un minuto, ¿sí? Y puede ser fácil, pero el emprendedor después tiene que operar. Y esa operación en formalidad muchas veces para los negocios más precarios los destruye. Entonces, ¿cómo los vamos acompañando en ese proceso? También creo que es fundamental. Y nuevamente agradecer y felicitarlos. Muchas gracias. Adelante, Ángel. Buenísimo. Bueno, solo para terminar, acabo de compartir en el chat de esta llamada un perfil de LinkedIn que me llama mucho la atención y de la cual, de hecho, participa FinTech Chile. Se llama la Mesa de Inclusión y Educación Financiera, MIEF. ¿Por qué se los comparto? Porque definitivamente el interés en avanzar hacia inclusión y educación financiera existe. El tema es que hay múltiples iniciativas
a nivel sociedad. Y necesitamos un director de orquesta llamado gobierno que ponga en orden a todos los artistas y toquemos al mismo ritmo. Eso se logra con la Política Nacional de Inclusión Financiera. Lo repetí creo que unas 10 o 15 veces en la llamada, pero no me canso de decirlo. Creo que es la única forma para que los las múltiples brechas que tenemos en todas las dimensiones de la inclusión financiera, dado que son varias, los marcos de tiempo, el mediano, el corto, mediano y largo plazo, tengan sincronía, tengan un foco estratégico, se logran a través de este tipo de iniciativas de política pública. Así que se hace evidente que está el interés del sector privado, de la academia. Ahora el punto es que unamos, que haya un director de orquesta y nos lleve para que cerremos esas brechas. Así que agradecer al centro, a Mario, José, a Dominic, Josefina y a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, Ángel. Entonces, para terminar, vamos a escuchar a Dominic. Adelante, Domi. Gracias. Bueno, partiendo a agradecer los comentarios de Mario, José y Ángel al estudio, sin duda que permiten darle una segunda lectura a los datos que nosotros propusimos. Y me deja muy contenta que efectivamente compartimos muchas conclusiones y propuestas de política pública, una visión común de hacia dónde avanzar. En reforzar algunas ideas, el año pasado nosotros hicimos un estudio que estuvo enfocado en comportamiento financiero de los hogares en Chile, en el marco de este proyecto de educación financiera, y por otras razones recalcamos la importancia de la ley de la consolidación de deuda, y ahora vuelve a aparecer de nuevo. Entonces lo vemos como algo muy urgente y relevante, ya lo mencionó también Ángel, por muchas aristas vuelve a tocar esto. Respecto a la informalidad, sabemos que es uno de los grandes dolores del mercado laboral en Chile, también en la discusión ahora previsional lo estamos viendo, y como Centro de Políticas Públicas hemos estado trabajando en la creación de una plataforma que permita facilitar la formalización de los microemprendimientos y de los negocios. Así que felices de compartir con el Ministerio de Economía, con FinTech y con diversas ONG, como por ejemplo lo que hace el Fondo Esperanza, de las ideas que tenemos para facilitar la formalización en nuestro país. Y por último, quizás algo que va a quedar como pendiente, pero de todo lo que comentábamos, incluso lo que decía José, un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención era el promedio de edad de los microemprendedores. En promedio eran más de 50 años, ahora ya olvidé la cifra exacta, pero estamos pensando en personas de bajo nivel educacional, de un promedio de edad de sobre 50 años, en que el acceso a la tecnología sigue siendo una barrera de entrada súper importante. Creo que vamos a tener que recoger todos los aprendizajes posibles de las experiencias de cada una de las instituciones, de cómo sobrellevar de manera correcta esta barrera. Nos preocupa mucho que no estemos dejando de rezagado a nadie, sobre todo a los más vulnerables y a los mayores, de la inclusión financiera. Buenísimo. Entonces ahí con la conclusión de Dominic nos despedimos de todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este seminario y les recordamos que el video de la grabación de este encuentro va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, junto con la presentación de Dominic y el estudio que presentamos hoy. El sitio es www.politicaspublicas.uc.cl. Ahí también pueden encontrar el estudio que hizo mención Dominic del año pasado, y también el estudio que mencionamos sobre propuestas para disminuir las brechas de género en el trabajo. Muchas gracias nuevamente a todos y todas. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.